Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que Hablar, este espacio donde le dedicamos unos minutos a reflexionar sobre lo que nos pasa, eso que llamamos realidad y que en algunos casos tiene que ver con nuestra vida cotidiana y en otros con lo que está por venir, nuestro futuro inmediato. En un año político se sabe que se habla mucho del futuro. A ver, se debería hablar más del futuro y menos de las cosas que en general hablamos en los años electorales, porque en definitiva estamos en puntos de inflexión. Estamos eligiendo, entre otras cosas, presidente de la Nación. Hablo en masculino porque los principales postulantes que aparecen, por lo menos en las encuestas, son varones, aunque hay también candidatas. Pero lo cierto es que deberíamos, insisto, hablar más estar más pendiente de lo que nos puede pasar y darle a eso mayor volumen y profundidad, pero no siempre lo logramos. Trataremos de hacerlo en esta oportunidad con José Urtubey. José, gracias por venir. ¿Qué tal, dirigente Adrián? industrial. Correcto. Mucho tiempo como dirigente con cargo de responsabilidad en la Unión Industrial Argentina. Y la verdad es que una de las razones por las cuales queríamos conversar este rato es justamente por lo que decía en esta presentación, tratar de plantearnos los desafíos que parecen desafíos urgentes de la Argentina, en esto que uno de los candidatos a presidente, el caso de Daniel Scioli, llama el salto del crecimiento al desarrollo, ¿no? Y bueno, es inescindible esto del desarrollo industrial. ¿En qué punto estamos en términos de desarrollo industrial? Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Por favor, José. En primer término, yo creo que los primeros 7 meses del año nos muestran una caída de un 1,2% de la actividad industrial si lo comparamos con los mismos meses del año pasado. Tanto junio como julio ya hemos empezado a experimentar un pequeño repunte en lo que hace actividad económica, industrialmente hablando, y vamos a terminar el año en una suerte de amesetamiento. Hay una pequeña línea que ya empieza a ascender hasta terminar una suerte de amesetamiento. En términos industriales, sin lugar a dudas, en estos últimos 10 años se duplicó el PBI industrial, se triplicaron las exportaciones fabriles. Fueron 10 años muy interesantes y muy buenos para la industria, más allá de que objetivamente, fuera de estos 2 meses que te hacía mención, venimos de varios meses de caída de actividad industrial. Y hay cuestiones que tienen que ver con nosotros y hay cuestiones que tienen que ver con el exterior. Entre las cuestiones exógenas, yo te diría la economía en Brasil ha repercutido negativamente, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra industria automotriz. Vos pensás que las 2/3 partes de lo que se produce en autopartes se está exportando al Brasil. Y por supuesto también no es ajena a lo que pasó, Argentina no es ajena a lo que pasó en el mundo en la crisis del año 2008 con la caída de Lehman Brothers, la crisis subprime que se dio en el mercado inmobiliario internacional. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos han mostrado una industria mejor que otras décadas. Sin lugar a dudas, todavía estamos en una economía primarizada, es decir, todavía queda como desafío pendiente seguir profundizando el modelo industrial, ya que es el modelo que permite agregar valor, es el modelo que permite generar puestos de trabajo de forma formal, en alguna medida con inclusión social verdaderamente hablando. Ahora, José, en el último Día de la Industria, o en la celebración por el Día de la Industria, hubo ahí una declaración polémica, o que generó polémica respecto a este diagnóstico, que decía, estamos igual que hace 4 décadas, ¿no? Creo que lo dijo Méndez, si no me equivoco, el titular de la UIA. Sí. Y esto generó 2 reacciones o 2 interpretaciones, que es un hecho positivo porque marca una recuperación después de una fuerte caída de la industria en los 90, o que es un hecho negativo porque en 40 años no pudimos avanzar nada en términos de desarrollo industrial. ¿Cuál es tu interpretación? No, fíjate que vos lo planteás tal cual. Hubo un festejo en la Unión Industrial Argentina y otro en Tecnópolis. Discursió por un lado Héctor Méndez y por el otro lado Cristina Fernández de Kirchner. Y son totalmente complementarios uno de otro, por lo que vos recién decías. Es decir, desde el año 75 al año 2002 es el periodo en la historia, económicamente hablando, donde vemos que mayor predación en términos industriales presentó el país. Es decir, hubo una ruptura de la matriz productiva industrialmente hablando, en esos años de una forma estupenda y estupendamente cruel, sobre todo en la década del 90. Por supuesto, cuando yo digo que en estos últimos 10 años hubo una recuperación,
imagínate lo fuerte que tiene que haber sido como para volver a recuperar los niveles que estaban en el año 74 antes que se produzca esta depredación que te estoy hablando. Con lo cual, por supuesto que hubo avances enormes que tenemos que seguir profundizando y sí, hemos recuperado muchísimo terreno. O sea, digamos, eso como diagnóstico es positivo en tu modo de ver esto de que se recuperó niveles de hace 4 décadas. Y lo que se rompió en 30 se recuperó en 10. Con lo cual, imagínate la fortaleza que tiene que haber tenido la recuperación. Por supuesto, siguen habiendo muchísimos desafíos pendientes. Hay un cuello de botella que siempre se plantea en términos de industria que tiene que ver con la cuestión de las divisas. Es decir, la Argentina, sobre todo en la industria local, es fuertemente demandante en términos de insumos industriales, de importaciones, eso demanda divisas y entonces se genera el debate eterno de si hay o no que devaluar. Es decir, los importadores, los industriales que deben importar insumos dicen no, ojo con el tema de la devaluación porque me encarece la producción, y los exportadores dicen, y la verdad es que tengo márgenes de rentabilidad más estrechos. Totalmente. Cuando uno después ve los números, son márgenes de rentabilidad estrechos, pero importantes todavía. Cuando se habla de niveles de devaluación como los que viene llevando la Argentina adelante en este periodo, no con el nivel de maxi devaluación que se está planteando por parte de algunos candidatos o de algunos economistas, asesores de candidatos, particularmente de Mauricio Macri, que sin ponerle una cifra se sugiere una devaluación importante del 40, 50, 60%. ¿Cuál es tu postura como industrial respecto a esto? Yo creo que es un error ir a buscar competitividad a partir de la variable tipo de cambio. Sin lugar a dudas, es un error. Esto nos costó mucho a los argentinos. Vos cuando hablabas recién, a mí me lleva al concepto de competitividad sistémica, que es lo que tenemos que buscar los argentinos. Por ejemplo, más allá de la variable tipo de cambio, nosotros tenemos que pensar en políticas tributarias, tenemos que pensar en políticas que tengan que ver con el comercio exterior. La más importante para mí, deuda pendiente que todavía tenemos los argentinos, es el capítulo del federalismo y en particular el federalismo económico. Nosotros todavía, el 76% de las industrias están colindando los grandes centros urbanos. Salta, para que tengas una noción, representa el 2,5% de la capacidad industrial instalada en la Argentina. Y esto no es un problema de estas últimas décadas, esto lleva ya varias décadas, varias décadas, en donde todavía sigue estando esta materia pendiente. Tenemos que invertir en sistemas ferroviarios, profundizar la inversión en sistemas ferroviarios que permitan conectividad, en sistemas viales, en sistemas comunicacionales, de tal forma que el productor, el industrial que está sito en el norte, tenga las mismas posibilidades que el que está sito en Santa Fe. Porque hay que contemplar la distancia que tenemos sobre los puertos. Y ni qué hablar la posibilidad de salir sobre el Pacífico, sobre todo con lo que hoy demanda el mercado chino. Ahora, estás haciendo referencia a inversión pública, que por supuesto es necesaria en términos de infraestructura. ¿Qué pasa con la inversión privada? No, inversión pública y privada. Fíjate, si hoy yo te digo por dónde veo la salida de la Argentina, vos en tu introducción hablabas de la Argentina que viene. Nosotros estamos en lo que hace a ratios de deuda pública versus PBI en los más bajos de la historia económica. Entonces yo creo que esto, si también lo vemos desde el punto de vista de las empresas, el desendeudamiento que hoy tiene el sector privado también es de los más bajos de la historia económica. Entonces esto tiene que ser visto como una oportunidad en la medida que tengamos claro cuáles son los puntos de inversión que necesitamos los argentinos. Tanto a nivel público, como vos decías, que permita la inversión en infraestructura, también incluyamos también lo que es la matriz energética, como en las empresas, en la posibilidad de seguir aumentando su capacidad industrial, diversificarse, fortalecer las cadenas de valor. Ahí aparece un tema que es muy interesante y genera debates muy intensos, que es el tema de la confianza. Cuando uno ve la salida de capitales de la Argentina en la última década es formidable en términos negativos. Estamos hablando, depende de los indicadores que uno tome, entre 300 y 400 mil millones de dólares de formación de activos por fuera del sistema. Sí. Algunos de ellos están fuera de la Argentina, del país, y otros están fuera del sistema financiero. Esto tiene un impacto financiero, sin duda, porque afecta el ahorro y la capacidad prestable del sistema, pero por otro lado, son recursos que se obtuvieron en buena medida gracias al mercado interno, porque el fuerte crecimiento de la rentabilidad y de la industria o de la producción local estuvo abastecido por el mercado local y no amplió la capacidad de producción, con lo cual eso aportó, no digo que fue la única razón de la tensión inflacionaria o la tensión de precios, pero
que no se haya aumentado la capacidad de producción respecto al aumento de la demanda favoreció la tensión de precios, y hay estudios que indican esto. Insisto, no es el único episodio, no es lo único a lo cual adjudicarle el proceso inflacionario que se viene viviendo en los últimos años, en el último lustro particularmente, pero ahí hay una razón. Esto de la confianza, y te lo pregunto como empresario, ¿es así como lo plantean los economistas, los candidatos, que lo plantean casi como un hecho mágico? Es decir, bueno, si vengo yo va a haber confianza, entonces va a haber inversiones y se van a solucionar los problemas como la inflación. ¿O hay una cuestión de comportamiento que el empresariado argentino no termina de cambiar, que tiene que ver con un rito especulativo, si se quiere, de acumulación de renta, esperando una crisis, maximizar ese producido y después sacar esa ventaja, por ejemplo, con el tipo de cambio? ¿Hay una cuestión del comportamiento empresario que no termina de cambiar y que no termina de acompañar este proceso de crecimiento? A mí me gusta un poco la reflexión que hiciste de que no es solo esta la causal que tenemos los argentinos como problemas inflacionarios, económicos, financieros y lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, a mí me lleva a una reflexión como argentino. Yo creo que así como si vos vas, por ejemplo, a Brasil, la mayoría de los brasileros piensa en el real, no piensa en el dólar. Yo creo que los argentinos también tenemos que hacer una suerte de reflexión en todos los sectores, inclusive los ciudadanos comunes que tienen posibilidad de ahorro, de ver cómo podemos volcar, bien vos decís, este ahorro que está fuera del sistema, este ahorro que podría ser 200, 300 mil millones de dólares, en nuestra matriz productiva, en nuestro país. Y esto, yo te diría, déjame hacer un análisis sociológico, es la autoestima como argentinos que todavía tenemos que seguir recuperando, porque este ahorro no se produjo solo en esta última década, hace ya varias décadas que el argentino viene ahorrando fuera del sistema y fuera del país. Entonces, ahí hay todavía una cuestión que tenemos que revalorizar, por supuesto, la burguesía nacional, bien entendida como un concepto a entender el compromiso sobre el país, que hay muchísimos casos y de ejemplos de muchísimos empresarios que así lo visualizan a su responsabilidad. Por supuesto, también en los sectores sociales, la autoestima que nos permite entre todos los argentinos buscar los consensos necesarios para volcar estos ahorros vía la confianza en nuestro país. Por eso yo digo, la Argentina que viene es la Argentina de los consensos. El que no entienda eso, yo creo que cualquier sea el sector al que pertenezca, empieza a estar fuera de juego. O sea que el presidente, desde mi punto de vista, que pueda encarnar de que el país que viene es de los consensos, no es un país que viene a ser refundado. Es decir, creo que los argentinos estamos cansados porque nos hemos estrellado contra la pared muchas veces cuando se empezaron a plantear las refundaciones del país o cuando se empezaron a plantear soluciones mágicas, que generalmente las soluciones mágicas las terminan pagando los más vulnerables, los trabajadores, se corta el hilo por lo más delgado. Entonces, la responsabilidad yo creo que tiene que ver que entre todos los sectores busquemos una articulación de tal forma de que eso sea lo que nos genere confianza. Como el ejecutor de esto que vos estás planteando? No, yo sinceramente me parece que el capítulo, más que hablar de personas, a mí me interesaría hablar de columnas vertebrales. Los argentinos no queremos refundaciones, los argentinos queremos que se nos garantice gobernabilidad, los argentinos queremos estar alejados de las soluciones mágicas, sino más bien plantear unas soluciones que las políticas sean producto de la articulación entre lo público y lo privado y de forma gradual se puedan llevar a la Argentina de los consensos que yo les llamo que es la Argentina que viene. Bueno, muchas de las cosas que decís coinciden con el discurso de Scioli, ¿no? Sí, pero por eso te digo, más allá creo que todavía faltan aproximadamente un mes y medio de campaña, todavía queda mucho por escuchar de los candidatos y queda mucho por ver de las actitudes de los candidatos o de las actitudes que tienen los distintos frentes que van a presentar posibilidad de instituir un presidente en la Argentina, porque eso hace a la responsabilidad y yo quiero seguir evaluando eso. ¿Participás de las redes sociales? Sí, no soy un hiperactivo, pero sí participo. De todas formas tenemos un servicio, digamos, para los invitados que tiene que ver con los temas en general. Por supuesto sabíamos que íbamos a hablar de industria, fue el motivo de tu convocatoria. Y hay algunas personas que opinan en las redes sociales, en el caso de Mendiguren, aparte con niveles de responsabilidad, dice, los problemas en la competitividad dejan en claro que no tuvimos ni una década ganada ni perdida, sino de una década partida.
¿Coincidís con este diagnóstico de un Para colega? Para mí tiene que ver con que la competitividad, ya lo hablábamos recientemente, no se circunscribe solamente a una variable, sino tiene que ver con muchísimas variables. Seguramente lo que se refiere es a los 20 meses que tuvo de caída la actividad industrial, empezamos a ver ahora el repunte en el mes de junio y julio y los guarismos que yo te decía, pero yo más bien me inclino por pensar que se hizo mucho y se ganó mucho en la década que se pasó por las consideraciones que te dije anteriormente. Pero por supuesto también coincido que hay muchísimos desafíos de por medio. Uno de los temas que mencionas es Brasil. Otro tuit hace referencia a la cuestión, no puntualmente de Brasil, sino a la cuestión de la integración regional, que es uno de los grandes temas que vienen. En este caso es Enrique Sebach, que es un economista enrolado en lo que se conoce como las ideas ortodoxas. Dice Sebach, en realidad son dos tuits, porque Sebach responde a otro de Iván Carrino. Dice, Lula festeja con Chávez y Kirchner que enterraron el ALCA. La Alianza del Pacífico se ríe de nuestro aislacionismo. Esto tiene que ver con lo que está haciendo en la Alianza del Pacífico, los países que la integran, fuertemente apuntando a Asia y en sintonía con Estados Unidos. Y le dice Sebach, y fue el no al ALCA fue el gran problema de la industria argentina que perdió mercados en Latinoamérica a manos de México y de Estados Unidos, que es un tema de debate. Por supuesto, los heterodoxos dicen que no, y quienes vemos como un hecho positivo haberle dicho que no a aquel Tratado de Libre Comercio, decimos, bueno, se han perdido mercados, pero quizás no por eso, o hay que ver si se perdieron, porque con México hoy está reemplazando los problemas que tenemos con Brasil en términos de... Sí, te doy mi opinión desde lo positivo. Yo creo que nosotros estamos condenados a vigorizar el Mercosur. Condenados me refiero desde lo positivo. Tenemos que seguir integrándonos. Nuestro principal socio en la región es Brasil, más allá de las circunstancias negativas que está atravesando su economía hoy en día, tenemos que seguir profundizando la relación dentro del Mercosur. Es el mercado sobre el cual inclusive tenemos que dotarlo de mayor federalismo también. No puede ser que sea un relacionamiento solamente entre Buenos Aires y San Pablo. Tenemos que darle federalismo desde nuestras distintas cadenas de valor. Y yo no lo veo como que necesariamente sea excluyente. Por ahí lo pueden vivenciar como que una cosa excluye a la otra. Yo creo que la salida por el Pacífico es algo positivo, y te lo decía también recientemente, y no es algo que justamente deje de lado a una sobre otra. Al contrario, yo creo que la posibilidad de salir por el Atlántico y por el Pacífico son dos cosas muy importantes para la Argentina. Hablamos al comienzo de los desafíos. Ahí el profesor Aldo Ferrer hace tiempo insiste con una idea en términos de integración, que es la posibilidad de crear empresas regionales. Es decir, el mercado latinoamericano, si bien es un mercado de 600, 700 millones de habitantes, es inferior al mercado europeo, al mercado asiático, ni hablar, con lo cual requiere de niveles de producción que excedan el autoabastecimiento. Y que eso requiere, entre otras cosas, de inversiones regionales, empresas regionales, por ejemplo, de autopartes. ¿Ves la posibilidad, con tantos cruces, chicanas, tensión que existe entre Argentina y Brasil, los principales socios del Mercosur, de que se avance en esta dirección? Como empresario te pregunto. A mí como meta me parece interesante. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es decir, me parece que todavía entre los empresarios, desde dentro del sector privado, queda muchísimo por integrarse en términos culturales para generar una multirregional de estas características como la que vos mencionás. De todos modos, hay ejemplos que ya empiezan a aparecer de argentinos ya insertos en la economía brasilera y viceversa. Creo que a partir de ahí eso van a ser el puntapié inicial que van a permitir después determinadas asociaciones que nos saquen a los empresarios de la región y nos transporten al mundo. Salvando las distancias es lo que están haciendo las multinacionales asiáticas que se complementan en términos de producción, ¿no? Empresas japonesas con sede en Shanghái, que incorporan. Tema pendiente para la próxima, se nos acabó el tiempo. Gracias, José, por este rato. Gracias a ustedes por estar allí y nos vemos en el próximo Tenemos que Hablar.